Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y en ti, Padre mío, nos regocijamos, Señor, porque eres eterno, porque eres precioso, porque no hay nada ni nadie como tú, Señor. Engrandécete en nuestro corazón. Aquí hay lugar para ti, Padre. Pero asimismo queremos pedirte en esta mañana, Señor, que como has venido hablándonos en este tiempo, Señor, nuevamente lo hagas, Padre Santo, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor inagotable, Señor, por todas las cosas maravillosas que nos regalas, Señor. Como te dijo, Señor, tu siervo, Señor Samuel, háblanos, Señor, porque te escuchamos, Señor. Porque tu palabra y tu promesa es la que nos vivifica y nos trae aliento. Y yo sé que estas palabras, Señor, nos enseñan a caminar contigo, a estar contigo y a esperar en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Padre. Muchas gracias porque estás allí, muchas gracias porque estás aquí, muchas gracias por la sanidad, por la medicina, por la palabra, por la libertad que nos das, por el consuelo que nos das, Padre, porque tu presencia, Padre, nos llena y nos llena de gozo y alegría, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar ese tiempo de la presencia del Señor y qué bueno iniciar este año nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Yo sé que hemos pasado días, algunos de reposo, algunos están cansados, pero en Dios siempre habrá reposo, en Dios siempre habrá descanso y yo te invito a que puedas tú disfrutar de esa comunión con el Señor. Quiero compartir esta semana una serie de enseñanzas en relación al Salmo 1. Es un salmo precioso y casi es como la introducción que está escrita en la Biblia hacia el libro de los Salmos. Así lo considero el Salmo 1. Y nos da unos consejos bien interesantes. Voy a leer y voy a empezar únicamente meditando en este día sobre el Salmo 1, porque nos da un diagnóstico para que nosotros tengamos en cuenta, para no desfallecer en aquellas cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Escuche como lo dice, voy a leerlo en dos versiones, en la Nueva Biblia de los Hispanos, pero también en la Biblia del 60. Y hay un proceso que es importante tener en cuenta. Escuche cómo dice la palabra. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En la Reina Valera del 60 lo expresa muy parecido y quiero que tengan en cuenta los verbos que se mencionan en este primer versículo porque vamos a meditar sobre ellos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como les decía, este salmo bien podría ser la introducción al libro de los salmos, que son 150, mediante un contraste, una comparación entre la vida de la persona que tiene en cuenta a Dios, al piadoso, lo voy a llamar de esta manera en este día, pero también de aquellos que no tienen conocimiento de Dios y que solamente buscan hacer lo malo y no tener en cuenta a Dios en sus decisiones y en su vida. Lo han sacado fuera de su vida. El Señor expone los beneficios que acompañan a quienes se alinean con los principios que Él ha compartido con su pueblo. Yo creo que en todo este tiempo que llevamos, vamos a completar, creo que son 4 años de estar compartiendo estos espacios, transmitiendo. Hay muchas enseñanzas en las diferentes páginas, en las redes sociales que hemos compartido, aún a través de la emisora. Tú nos puedes encontrar ahí como lo proyectamos muchas veces de la Iglesia Cristiana Sinaí, que es bueno tenerlo en cuenta y que Dios nos habla tanta palabra y nos podemos regocijar todos los días en su presencia, en su amor. Pero qué importante todos los consejos que Dios nos da constantemente a nosotros, de poderle decir, Señor, quiero aprender de ti, quiero saber. Y es interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, hay una pregunta que podemos hacer a partir de este versículo 1. ¿A qué persona Dios designa como bienaventurados? Bueno, la palabra bienaventurada en otras traducciones de la Biblia significa feliz, dichosa, alégrese esa persona, bienaventurada, dice la bendita palabra, bienaventurado.
Y realmente se refiere a la alegría que resulta de estar bajo el favor de Dios. Hace algún tiempo atrás yo estuve hablando de la diferencia entre misericordia, que es a la que más acudimos, pero yo quiero estar, y desde hace algún tiempo para acá yo le he dicho, Señor, yo quiero estar ahí bajo tu favor. Por eso, inclusive en la nueva traducción viviente, una de las versiones que utilizamos también para compartir la palabra, opta por la frase diciendo, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores. Se trata de esta persona aventurada, de ese espíritu de celebración que acompaña a quienes disfrutan a diario de las más abundantes bendiciones de lo alto. Siempre va a haber una diferencia y Dios no hace acepción de personas, pero hay un distintivo a los que siguen al Señor, es que tienen en cuenta sus consejos, especialmente los que están escritos aquí en la palabra, de cómo debemos comportarnos. Ahora, ¿quiénes son estas personas? El salmista, aquí iniciando en este precioso salmo, comienza describiendo primeramente a aquello de lo que se abstienen. Y allí podemos observar algo bien interesante. Ahora, si tú le pones cuidado a todas las cosas, habla de 3 verbos que emplea y posee una progresión. Mire que el texto está diciendo andar, detener y sentar. 3 acciones, andar, detener y sentar. La persona que estaba caminando, y lo voy a tomar en ese sentido conforme a lo que está diciendo la palabra, la persona que estaba caminando, luego se detuvo y finalmente se sienta. De un estado de movimiento pasa a un estado de inmovilidad. La acción de sentarse indica que no tiene intención en el futuro inmediato de volver a caminar. He conocido a muchas personas que simplemente han disfrutado de la comunión con Dios, han comido de sus manjares, han sido ministrados, pero que de un momento a otro se detienen en el proceso de seguir, de servir al Señor y están en un estado de comodidad. Es la misma enseñanza que en otro texto bien precioso nos enseña el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, cuando echa mano de una genial analogía para explicar de manera cómo se engendra un acto pecaminoso en nuestras vidas. Y yo quisiera que fuéramos al libro de Santiago en el capítulo 1, el libro de Santiago en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 15, y es bien interesante como lo dice, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Pero escuche lo que dice el versículo 14, que es el proceso muy parecido al que nos está presentando ahí en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da luz al pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Ahora, quiero que observemos un poco más y lo sigo leyendo en la nueva traducción viviente, porque es una buena advertencia, porque somos expertos en echarle la culpa inclusive a Dios de fallarle, alguna vez hablaba con una persona y justamente lo estábamos animando para que se levantara, para que se sacudiera el polvo del pecado, para que nuevamente volviera a los caminos del Señor. Y una de las cosas en medio del desespero que este hombre decía es, ¿dónde estaba Dios que no me habló en el momento en que iba a caer en pecado? ¿Por qué no escuché su voz? Y creo que este versículo, justamente, estos 3 versículos nos está hablando justamente del cuidado que tenemos que tener. Y escuche, vuelvo y leo como dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, en la palabra de Dios para todos. Cuando
Cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Nunca Dios va a tentarte para conducirte al pecado. Jamás lo va a hacer. Por eso Él dice, Él no tiene nada que ver con el mal, no tienta a nadie. Dios es santo y quiere lo mejor para sus hijos. Más bien si tiene que corregirnos lo va a hacer, porque es parte del derecho espiritual que nosotros le hemos entregado al Señor. Pero dice el versículo 14 de Santiago 1, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Cuántas cosas batallan en nuestro corazón, en nuestra vida? A veces vienen por deseos en la noche, en el día. A veces por no saber cuidar nuestro corazón. Con razón el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El pecado que conduce a la muerte nace simplemente por un mal deseo que nos atrae y nos seduce, nos cautiva. Hay gente que piensa que puede tener dominio sobre ciertos apetitos. La Biblia Reina Valera del 60 habla de concupiscencias, y esas concupiscencias no son otra cosa más que esos deseos que arden dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y vuelvo a este texto, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Algo que es importante tener en cuenta en lo que nos está diciendo aquí la bendita palabra del Señor es, tenemos que aprender a discernir cuáles son esos males deseos. Si haces una comparación con lo que leíamos en el libro, en el primer libro de los Salmos, en el capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que es el primer paso que está mencionando ahí la bendita palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo, no caminó en consejo de malos. Hay cosas que se nos pegan a nosotros. Al andar con gente que se lo pasa maldiciendo, de un momento a otro como que se derrumba la fortaleza, el cuidado que tenemos y salimos hablando igual que aquellas personas si no tenemos cuidado. También hay apetitos interiores, que esas son las concupiscencias que hay dentro de nosotros, los malos deseos que están aquí guardados, que muchas veces no hemos renunciado o que nos descuidamos en ello y nos van seduciendo poco a poco y lo justificamos muchas veces. Dios sabe que estoy luchando con eso, decimos. Sí, Él lo sabe, pero nos ha dado el poder para detenernos. Nace por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Hay cosas que nos cautivan. Pablo decía, todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada, decía él. Versículo 15 de Santiago capítulo 1 dice, luego ese deseo, ese mal deseo que lo atrae, lo seduce, al ceder a él, dice que da a luz al pecado. Cuando consumimos, no podemos evitar los malos pensamientos, no podemos evitar que nuestros ojos miren cosas que no deberíamos de tener a mirarnos, pero está ahí, pero sí podemos evitar que eso siga atrayéndonos, cautivándonos. Dios nos ha dado un poder, dominio propio, dice la palabra, para que podamos resistir todas estas cosas, pero no le sigamos el juego a esos malos pensamientos, a esos malos deseos, porque nos llevan al pecado. Y el pecado, una vez consumado, dice otra versión, una vez crecido, una vez hecho ese mal deseo, nos va a conducir a la muerte. Tal vez no la muerte física, pero sí la muerte espiritual. Y la muerte espiritual consiste en apartarnos completamente de Dios. El pecado, mi hermano, mi hermana, siempre va a iniciar con una idea. Si la misma no es descartada inmediatamente, la mente comienza a darle una forma y eventualmente engendra una acción que constituye la consumación del pecado. El principio que se desprende de esta declaración de la palabra es que el pecado es el fruto de un proceso.
Nadie cae repentinamente en pecado. Algo tuvo por dentro una lucha que simplemente no supo llevar cautivo ese pensamiento, como dice escribiendo en los Corintios, el apóstol Pablo, no llevó cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, sino simplemente le siguió el fuego. Y pensamos que lo podemos dominar, pero qué equivocado estamos. El salmista, si volvemos al Salmo capítulo 1, dice que bienaventurada la persona que está atento a este proceso para evitar sus malas consecuencias. No se juega, mi hermano o mi hermana, con fuego. Sabe que ciertas cuestiones no nos convienen absolutamente para nada, porque nos van a arrastrar hacia otras de las cuales serán mucho más difícil salir. Solamente Dios nos puede ayudar en procesos y por eso tan importante la dependencia que tenemos que tener de Él. En ese primer paso donde se libran las batallas más eficaces contra el pecado, cuando escojo no caminar con impíos, como está diciendo en el Salmo 1, en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Salmos, no cerrando, o mejor, no abriendo las puertas a la posibilidad de acomodarme en esos principios que aparentemente son cómodos, pero que van realmente a construir una vida donde pierdo los valores, donde pierdo los principios. Pero lo más triste de todo, se quita la paz. Viene el temor, que es muy contrario a lo que empieza diciendo el Salmo. Ya no hay alegría, ya no hay paz. Una de las oraciones que le dice el salmista David cuando está confesando su pecado, y tú lo puedes leer en el Salmo 51, hay una petición que le hace después de que reconoce el pecado, de que confiesa su pecado, de que pide perdón, de que le pide esa renovación del Espíritu. Le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Mucha gente ha perdido el gozo porque ha cedido al pecado, ha negociado principios espirituales, pero yo te invito, mi hermano, mi hermana, este día, para que te mantengas firme en el Señor, para que no negocies esos principios, para que te afirmes en el Señor y digas, Señor, por favor, no quiero apartarme de ti, no quiero lastimarte, quiero honrarte por lo que eres, Señor. Hay algunas cosas que quisiera dejarte como desafío en este día, para que pongas en práctica. Y la pregunta sería, ¿cómo convertimos en realidad este principio? Existen ciertas conversaciones de las cuales es mejor no participar. Está hablando la palabra, dice que no anduvo en consejos de malos. Hay conversaciones que es mejor apartarnos. A veces por querer escuchar en relación a alguna persona que nos ha causado daño, al último quedan sembradas semillas que nos van a dañar. El primer consejo es, tenga cuidado con ciertas conversaciones de las cuales es mejor no participe. Si alguien viene a decirte algo y sabes que eso te va a dañar el corazón o va simplemente a dañar tus pensamientos, a crear pensamientos, semillas en tus pensamientos, mejor apártate. La segunda cosa es que existen ciertas imágenes sobre las cuales no conviene hacer un clic. Nadie mejor que nosotros nos conocemos. Hay imágenes que nos van a llevar a cautivar ciertos deseos que han batallado en nuestro corazón, que a lo mejor el Señor ya nos dio el poder para someterla. Pero es mejor no volver a intentar, ni quieras saber, mi hermano o mi hermana, qué tanto poder tenemos para dominar sobre ciertas cosas. No juegue con fuego, es el consejo que te doy. Pero la tercera cosa que también es importante en lo que estamos mirando en este versículo 1, es que existen ciertos programas de televisión, de las redes sociales, que no convienen mirar. Yo no sé si te ha pasado en algún momento de que si en una película que estás viendo no hay pornografía, no hay quizás muertos, no hay quizás odio, rencores, venganza, nos parece que esas películas son muy aburridoras. Aprende a escoger lo mejor. Vuelvo y te repito estas tres cosas para que las pongas en práctica. Primero, cuidado con las conversaciones.
Segundo, cuidado con las imágenes. Muchas cosas entran por nuestros ojos. Pero también hay ciertos programas de televisión, en las redes sociales, hay tanta basura, aún camuflados con la verdad. Tienen apariencia de la verdad, pero su fin es muerte, dice la palabra. Ahora, mi hermano, quiero dejar una aclaración. No se trata de prohibiciones, sino de sabiduría que viene de saber ciertos procesos. Una vez iniciados, alguno de ellos no es difícil detenerlo. Pero como está diciendo este salmo, la persona bienaventurada evita aquello que le va a causar tanto daño y que directamente le va a conducir al pecado, y el pecado te va a conducir a apartarte de Dios. Guarda tu corazón, comprométete en este tiempo a decirle: Señor, quiero guardarme para ti, quiero caminar contigo, quiero estar contigo. No me quiero apartar de tu verdad, de tus juicios justos, Señor. Quiero tu bendición sobre mi vida. No quiero lastimarte porque te amo, Señor. Y dígale al Espíritu Santo que ponga temor en tu corazón. Y yo sé que vas a tener una vida apartada para el Señor, donde Él va a derramar de abundantes aguas, bendición y presencia de su Espíritu Santo sobre ti. Que te adoramos en esta hora y le decimos: Padre, gracias por hablarnos, gracias por permitirnos disfrutar de tu comunión, de tu paz inagotable, Padre. Gracias por este tiempo que podemos empezar nuevamente, Señor, y sobre todo escuchar este precioso consejo, Señor, que nos estás hablando este día, Padre mío. No queremos andar en los consejos de malos, ni estar, Señor, en el camino con los pecadores, Señor, y mucho menos sentarnos en silla de escarnecedores, Padre, sino que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros pensamientos, Señor, sean sometidos a ti y podamos mantenernos seguros en tu gracia, en tu amor, honrándote, respetándote, Señor, y cuidando la comunión contigo, que es lo más precioso que podemos tener, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces las debilidades, las flaquezas que tenemos, Señor. Y permítanos que en tu amor, tu gracia y tu bendición, Padre, podamos permanecer firmes y seguros. Te alabo y te bendigo por tu amor inagotable y por todo lo que hoy vas a hacer con nosotros, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, eterno Dios, te amo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él no te va a dejar. Hónralo con tu vida y Él te honrará a ti. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, a la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.